ustedes. Para que un mes, ¿cuánto fue? Un mes más o menos estuvimos con los varones, un momento muy agradable. No dejen de reunirse los varones, la fuerza de la obra de Dios ahí está, así que es importante que estemos. Aprecio mucho la invitación también para estar aquí con ustedes, el pastor Rubén Lemos, que no conozco de toda la vida. Bueno, yo lo cargaba cuando era bebé, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, recuerdo a la hermana Elizabeth, también le decía hace un momento que como a los 15 años la conocí ahí en la librería, precisamente, ¿verdad? Y es lindo estar aquí en esta iglesia tan hermosa. Y hoy, pues lo que nos atañe, lo que nos trae compartir la palabra de Dios, a muchos de ustedes también los conocí en los campamentos, a muchos de los jóvenes en los campamentos de adolescentes, en los campamentos de jóvenes, también por ahí ya nos ubicamos y es un placer tremendo siempre estar en este lugar. Así que agradecemos al Señor este tiempo y quiero compartir un mensaje con ustedes, un mensaje muy sencillo de la palabra. Y siempre uno dice breve, pero ¿saben cuál es la mentira de los predicadores? ¿Sí? Va a ser breve. Y la otra, ya voy a acabar. Ok, vamos a ir al texto. Está en Hebreos capítulo 12, es muy conocido. Y yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado varios mensajes de este texto, porque es muy atractivo compartir este texto. Así que el día de hoy vamos a compartir. De hecho, uno de mis textos favoritos es Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Los que lo tengan, hermanos, hagan el favor de acompañarme ahí en su lugar, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo fuerte. ¿Les parece bien? ¿Y fuerte significa? Fuerte significa fuerte, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo encontramos? Ahí en su lugar, todos juntos dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Padre, en esta hora queremos descansar solamente en la influencia de tu Santo Espíritu y en la interpretación correcta de tu palabra. Así que oramos, Padre, que ello sea una realidad en estos minutos que vamos a tener para meditar en ella. Padre, por favor, úsanos. Padre, por favor, permítenos escuchar tu voz. Y así, hermanos, en esa actitud de oración, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, habla mi vida? Vengo cansado, traigo prejuicios, vengo enojado, traigo estrés, pero permíteme hacerlo a un lado y escuchar tu voz. Tal vez traigo un prejuicio. Pídele al Señor que te hables. Mi Dios, en esta hora estás escuchando a tu pueblo y creemos que nos vas a hablar, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos. El título del mensaje se llama Escribiendo nuestra historia de fe, o Escribiendo nuestra propia historia de fe. De hecho, hermanos, si vamos a ser fieles a la interpretación de la Escritura, este es un buen título. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en este texto, es muy interesante una frase que aparece ahí, en donde acabamos de leer, evidentemente. Dice el versículo 1, por tanto, ¿qué labor hace la palabra por tanto en esta porción de la Escritura? Es una conjunción. ¿Qué es eso de la conjunción?
Iba a decir el nombre completo, pues, para pantallar que fui al seminario, y el Emmanuel. Una conclusión adversativa, dicen, que no sé qué es eso, pero ahí lo leí. La cosa es que hace una conclusión, es decir, está hilvanando, está hilando lo dicho anteriormente con lo que se va a decir después. ¿Estamos de acuerdo? Así tiene la Biblia. Cuando se escribe la Biblia no se hacen capítulos y versículos, ¿verdad? Se escribe corrido. Y bueno, aquí aparece una conclusión. Qué bueno que a alguien se le ocurrió hacer versículos y capítulos. Si no, imagínense, si así, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos y andamos en Génesis, ¿verdad? Entonces, imagínense si no hubiera versículos. Hay más o menos a media Biblia, hermanos, busquémosle, ¿verdad? Entonces, aquí aparece una conclusión, es decir, está hilando lo que se acaba de escuchar o lo que se acaba de escribir. Ahora, en su Biblia, ¿qué historias se escriben en el capítulo 11, hermanos? Los héroes de la fe, nosotros le decimos los héroes. ¿Y fueron héroes? Sí. De hecho, queridos, los seres que nos han plantado hoy en día como héroes no son reales. ¿Sí sabían que Batman no existe? Creo que estoy lastimando algunos corazones el día de hoy, ¿verdad? No, ahorita que oigan el mensaje los va a lastimar más. Pero Batman no existe, Superman no existe. Si, hermanos, si con una mordedura de araña me dieran superpoderes, imagínense si me hubieran mordido un marranito. ¿Sí me explico? O sea, eso no existe. Bien. Aquí hay verdaderos héroes. En el capítulo 11 hay verdaderos héroes que trascendieron con una historia extraordinaria. Y estos héroes se les llama héroes de la fe. ¿Recuerdan algunos? Abraham, Moisés, Rahab, Gedeón. ¿Recuerdan algunos más? Todos, Abel, Noé, y todos ellos trascendieron, dejaron un legado. ¿Y qué legado? ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? Ay, ¿te acuerdas el hermano? ¿Cómo se llama? Que hubiera llegado tarde. Y vamos a ser recordados, trascender por el hermano que siempre llegaba. Aquel que gritaba en las sesiones, aquel que nunca le parecía nada. ¿Cómo se llamaba el que no? Ya sabes. Cuando dijeron que nunca le parecía nada, ya lo ubicamos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos trascender? ¿Verdad? Y aquí la palabra de Dios nos muestra una manera extraordinaria de cómo dejar un legado, de cómo trascender. El texto dice, ok, Abraham, Noé, Rahab, Gedeón y todos aquellos personajes escribieron una historia de fe extraordinaria. Un legado impactante que llegó a tocar vidas, corazones, que llegó a conducir la vida de muchas personas que a través de la fe inquebrantable que tuvieron, pudieron tocar las vidas, transformarlas y ser un ejemplo invaluable de fe. Ellos escribieron la historia y Hebreos capítulo 12, primeras dos palabras dicen lo siguiente, desde mi versión: ahora te toca a ti escribir esta historia. Dicen, ellos ya lo hicieron, por tanto, ¿qué dicen? ¿Nosotros qué? También. Es decir, es posible que tú en tu vida extraordinaria, sencilla, difícil, altiva, humilde o como sea, es posible que tú escribas una historia extraordinaria de fe. Claro que sí, claro que sí. Dice, ya les tocó a ellos. En su generación influyeron. Su generación, dice la Biblia, aquellos que vienen y trastornan ¿qué? El mundo. ¡Wow! ¡Qué impresión! Entonces, ellos trastornaron su mundo, lo impactaron. Ahora, en tu tiempo y espacio, ¿qué dice el texto? Ahora me toca a mí. Amén. Ahora me toca a mí. ¿Y qué creen, queridos? No hay otra opción. No, pues eso le toca a los pastores, a los misioneros, a los que cantan,
No hay otra opción. Por tanto, nosotros también. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo le voy a hacer para escribir esta historia de fe? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? El texto de manera natural presenta dos puntos, ¿sí? Y presenta dos apoyos para esos puntos. Vamos a descubrirlos, perdón. ¿Les parece? Para escribir mi propia historia de fe, en primer lugar, dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande de testigos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Despojarnos de qué? De todo peso y del pecado. ¿Qué la mejor manera de trascender, de escribir una historia extraordinaria? ¿Cuál sería la manera actual? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chicos, estaba en boga los influencers. Bueno, todavía, ¿no? Y ahora son famosos y se toman fotos con ellos y toda la cosa, ¿no? Ok, no saben hacer nada, no saben hacer un programa. Y yo recuerdo que los niños, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser un youtuber. ¿Sí? Ya nadie quería ser ¿qué? Doctor, ingeniero. No, yo quiero ser youtuber. Fíjense que nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuál es la manera de influir ahorita? ¿A través de los medios? ¿A través de esto? Bueno, sí, claro que sí. Pero siendo un influencer. Esa no es la mejor manera. No es popular la forma que presenten esto. No es popular. Y mucho menos es agradable para la carne. Dice aquí que la manera de escribir nuestra propia historia de fe es despojarnos de qué? De todo el peso y del pecado. En el idioma original se puede traducir la palabra peso como lastre. El lastre se usaba en los globos aerostáticos, ¿recuerdan? El lastre se usaba o para dirigir la canasta, lo movían, tenían unas cuerdas, lo movían, o para elevarse. Cuando se querían elevar, ¿qué hacían con el lastre? Lo arrojaban. El lastre son todas aquellas cosas que nos están estorbando para crecer. El lastre son todos los obstáculos que presentamos a nuestra vida. El lastre puede ser la falta de carácter. El lastre puede ser las cosas que te detienen. Probablemente no son pecado como tal, porque hay cosas que nos estorban, que no son inmorales, pero nos estorban. Entonces el peso es todas aquellas cosas que usamos incluso como pretextos para no avanzar. Por ejemplo, la queja, la victimización, la falta de carácter, algunas cosas que nos estorben para crecer. Pero luego dice también en la otra cosa, es que hay que quitarnos ¿qué? El pecado. Una palabra que cada vez estamos quitando más del lenguaje, más de la vida, porque decimos que no hablen de pecado, porque dañamos la autoestima de la gente. Digámosle área de oportunidad. ¿Han escuchado eso? La psicología moderna. Permítanme la expresión, queridos, eso es una tontería. Cuando dice la Biblia, hay de aquellos cuando a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno. ¿Y qué creen? Estamos en la época. Se llegó el día, queridos. Ahora, dice aquí el texto, quitémonos todo peso y el pecado. ¿Pero qué tipo de pecado especialmente advierte el texto, hermanos? ¿El pecado que nos asedia. ¿Qué significa el pecado que nos asedia? El que nos acecha más constantemente, el que representa la debilidad de nuestra vida. Queridos, todos los que estamos aquí, cuando menos tenemos una debilidad. Todos los que estamos aquí, ustedes y yo, nadie nos escapamos de estas debilidades, ¿no? Ahora, en esta vida, queridos, para poder influir, no es tan popular esto. Para poder influir y para poder escribir nuestra propia historia de fe, como es el desafío de quien escribe para la iglesia este texto, porque no hay otra cosa. Este es el desafío que presenta la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que escribir ahora nosotros nuestra propia historia de fe. Y otra cosa más que quiero decir antes de desarrollar esta idea. Hoy en día, los seres humanos queremos apantallar. Vivimos en la época
de exhibirlo. Y tenemos plataformas extraordinarias para ello, ¿verdad? Hay quien presume cómo se peinó, qué comió en las redes sociales, ¿no? ¿Viste? Impresionante. Le dice a su esposo te amo por el Facebook y en persona lo maltrata. Por eso que queremos hacer la sociedad de varones oprimidos y el presidente lo queremos sacar de aquí. Ok, se dice te amo, y yo conozco vidas de parejas que se dicen te amo en redes sociales y en persona cada rato se agarran el chorro. O sea, queremos aparentar, queremos presumir. Queridos, una cosa es aparentar, una cosa es apantallar y otra cosa es influir. Para apantallar de lejos, el influencer apantalla e influye, o no influye, más bien apantalla de lejos. Pero si lo tuviéramos cerca, ahí miraríamos cómo está realmente su corazón. Ahora, Dios nos ha llamado a influir en nuestra sociedad. No hay manera más poderosa que a través de una vida de santidad. Porque el creyente que tiene una vida de santidad genera una influencia que incluso al pecador le molesta. Entonces, la mejor manera de escribir una historia no es apantallando gente, no es impresionando a los demás. La mejor manera de escribir nuestra historia es vivir en santidad. Ahora, el texto dice, despójate. Y luego hace un reto tremendo porque dice, especialmente, hay Biblias que traducen este texto, especialmente el pecado que te asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? De donde somos más vulnerables. Ahora, hay 4 estándares o clasificaciones de pecado según yo. Una categoría o estándar de pecado son los pecados que tienen que ver con el dinero. Todo lo que tiene que ver con el dinero. ¿Están pensando en los pecados que tienen que ver con el dinero? Ayúdenme. Avaricia, codicia, soberbia, amor al dinero, robo, estafa, esclavitud. ¿El dinero puede convertir en esclavos a los seres humanos? Sí, tremendamente. Y hay quien a lo mejor su problema no son las pasiones, pero su problema es todo lo que tiene que ver con dinero. Adicción al trabajo tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Acumular cosas tiene que ver con el dinero. Comprar más de lo que ganas. Híjole, ¿cómo nos han metido en un problema incluso los cristianos? Compras más de lo que ganas y luego tienes que trabajar más para pagar y no tienes para la obra. Y no tienes para los hijos, no tienes para pagar, solo para acumular y comprar cosas. Ahora tan fácil que es comprar a través de un clic y te llegan y las almacenas. Ese es un vicio y un problema que tiene que ver con asuntos de esta naturaleza. Otra de los estándares de pecado, queridos, las pasiones sexuales. ¿Cuántos pecados tienen que ver con las pasiones? Adulterio, fornicación, lascivia, pornografía. ¿Es pecado la pornografía? Es que no, para inspirarme con mi pareja. Es pecado. Es pecado. Es que en la terapia, el terapeuta es hijo del diablo. Pues, ¿qué esperabas? Malo que dijeras, es que el pastor me... Claro que no, ¿verdad? El pastor no te va a recomendar eso. Me explico todos los pecados que tienen que ver con lo sexual, las pasiones, las lascivias y todos los desórdenes, sin contar, más bien contando también las aberraciones sexuales. ¿Cómo se llama con los animales? Zoofilia. Zoofilia, muy bien. Y todas otras perversidades, que ya ni quiero ponerlas en nuestra mente. Ahí hay una clasificación de pecado. Otras son problemas de carácter. Los problemas de carácter y temperamento. Vamos a acomodarlo juntos, porque no es lo mismo carácter y temperamento. ¿Estamos de acuerdo? Carácter fuerte es un defecto o una cualidad. Somos una iglesia bautista demócrata, vamos a votar, ¿verdad? Los que estén de acuerdo que sea para... No, no es cierto, ¿verdad? Hermanos, carácter fuerte. ¿Jesús tenía el carácter fuerte? Claro que sí. Carácter fuerte es una cualidad. El que tiene carácter fuerte es el que tiene la capacidad de determinación, de constancia, de paciencia.
Es el que estimula, el que motiva, que mueve, que no lo detienen los obstáculos, que tiene su mirada fija. Eso es tener carácter fuerte. Tener un temperamento fuerte o incontrolable. Alguien dice, no, es que el hermano es bien enojón. ¿Por qué? Porque tiene el carácter fuerte. Hermanos, yo vengo aquí, ay, discúlpenme, pues, me paso. Es que tengo el carácter fuerte. No. De hecho, una persona iracunda, si tú tienes un marido, una mujer histérica o un hombre iracundo, él no tiene carácter. O él. Carácter es una de las cualidades más grandes del ser humano. Tener carácter. Jesús tenía carácter. Pablo tenía carácter. Tengo los ejemplares de carácter. Herodes tenía carácter. No. Por un bailecito quiso dar hasta la mitad. Eso es una tontería. ¿Sí? Eso no es carácter. Se dominó por las pasiones y por el alcohol y por apantallar. Eso es tener un temperamento débil. O es tener carácter débil. Hay pecados que tienen que ver con el carácter. También la soberbia entra en los problemas de carácter. La altivez, la arrogancia. ¿Estamos de acuerdo? Hay alguien que a lo mejor su problema no es el dinero. Es que incluso está generoso, pero es soberbia. Es más, da por soberbia. Da por altivez, da por apantallar. Aquí de no les sea por eso. Pero bueno, la cosa, queridos, es que es un problema de carácter. Personas que se hacen la víctima siempre y hasta se ponen así. Tiene un problema de carácter. ¿Cómo está, hermano? Viene el hermano. ¿Cómo está, hermano? Y dice, hermano, es que en la casa, los vecinos, el maestro, ¿dónde digo eso los jóvenes? No, es que el maestro siempre tiene la culpa. Su princeso nunca es culpable, ¿verdad? Es que los maestros que le tocan en primero, en segundo, en tercero, ya está en quinto, hombre, bien malos, es tu princeso el problema. ¿Me explico? O sea, todos los que se hacen las víctimas, los que se quejan, hermano, ¿cómo está? El clima no me gusta. ¿Cómo está, hermano? Ya va a decir la mujer. No, de la mujer no se queja porque sí, ¿verdad? Hay más carácter. Una persona que tiene determinación, eso le encanta a Dios. De hecho, según lo que el libro negro dice, ese libro que usan los aleluyas, sí lo han leído, ¿verdad? Se llama la Biblia. Según lo que dice la Biblia, hermanos, una de las cosas que más impactó la vida de Jesús fue las personas que tuvieron carácter. El ciego tuvo carácter. ¿Cuántas veces lo detuvieron para que no fuera él? Los papás de aquel, bueno, ese es otro. Pero el ciego, hermanos, ese es un buen ejemplo. Le dijeron, cállate. ¿Qué hizo él? Más gritó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Se detuvo. ¿Lo podía sanar a larga distancia? Pero se detuvo, le impactó. Yo veo que Zaqueo impactó la vida de Jesús. Porque Zaqueo tenía carácter. No hay chaparrito que no se hablaba. Amén. Dice que era chaparrito. Tenía carácter. ¿Qué hizo? Vio obstáculos. ¿Y qué hizo con los obstáculos? Los superó. Eso es tener carácter. No me vengan a decir que el gritón, que el sentirito, otro problema de carácter. ¿Cómo estorba el sentirito? Hermanos, es que yo soy muy sensible. No. Eres infantil. Dios es sensible. Yo soy muy susceptible que me hieran los sentimientos. Eres inmaduro. ¿No sentido? Dios es sensible. El que ve una necesidad es sensible. Amén. Me parece que sí estamos cambiando algunos conceptos, pero es bien importante, porque hay pecados que tienen que ver con ¿qué? Con el carácter. Y por último, pecados que tienen que ver con el ego. Algunos se comparten. Hermanos, no hay nada peor, y a mí me gustaría dejar este apartado para otra ocasión, pero el ego, hermanos, una de las cosas que más boicotea tu vida. ¿Todos tenemos ego? Sí, eso es natural. Lo no natural es tenerlo descontrolado. Hermanos, ¿de qué batallas tú y de qué batallo yo? Aquí donde me ves que ya soy de desear, ya soy don pastor.
ya no soy el Berna, ya soy Don Pastor. Y no más porque ya estoy más grande, ¿verdad? Queridos, ¿sabes de lo que batalla esto y lo que batallo yo? Todos estamos en esta categoría, pero algunos más. El ego, el ser visto. Amo predicar, no amas predicar. Lo que amas es que te vean al frente. Problemas de ego. Es que me sentí aludido. Me lastimaron en esa iglesia. No te lastimaron. Lastimaron tu ego. No me tomaron en cuenta. Y yo creo que soy mejor que el que está al frente. Problemas de ego. Eligieron en el trabajo a un barbero. No el que corta, o sea, el que hace la barba. Lastimaron tu ego. A lo mejor el otro sí es mejor. Problemas de otro estándar de pecado. Esto necesitamos desarrollarlo de una manera más intensa. Pero queridos, todos los que estamos aquí entramos en alguna categoría. Pero lo impresionante del texto dice: despójate. Dios no te va a pedir nada que no puedas hacer. Dios me ha pedido cosas que no quiero hacer, pero jamás me ha pedido algo que no puedo hacer. Ahora, no me dice el texto: ora para que se te quiten. Oye, hermano, que falta de espiritualidad, la oración es lo más poderoso. Sí, pero el texto no lo incluye. Señor, te pido que me despojes del pecado, dice Dios. Qué manera tan infantil de orar. Dice Dios: no, despójate tú. La decisión está en ti. En tu ADN te di la capacidad de despojarte de aquel pecado que te está contaminando, aquel pecado que te está asediando constantemente, aquel pecado que te trae en jaque, querido. Dios dice: despójate. Es que no puedo. No, sí puedes. El problema es que lo amas. Decide colocar tu amor en la santidad de Dios. Alguien que escribe una historia extraordinaria de fe es aquel que entiende que tiene la capacidad de despojarse especialmente del pecado que más le agrada. Ese es el que escribe una historia de fe. No es el que hace un video apantallante en las redes. No es el que llega mejor vestido. No es el que mejor toca. No es el que mejor habla. Es el que es más santo. Ese escribe una historia extraordinaria de fe. Segundo, ¿cómo poder nosotros escribir una historia de fe? En segundo lugar, debo correr con paciencia esta carrera. ¿Cómo dice su texto? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor ¿qué? Una gran nube de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos, hermanos? Aquí hay son dos testigos. Tal parece que el texto alude a quiénes, a los que ya fueron antes. ¿Por qué? No, bueno, si el parámetro es el que toca, pues sí le llego. Si el parámetro es el que predica, también le llego. Si el parámetro es el que se sienta a mi lado el domingo, ¿qué va a pasar? Pues sí le llego, ¿no? Es más, ya lo superé. Dicen que el hermano Anán, ¿verdad? ¿Cuál es la nube de testigos? Alguien que escribió en realidad una historia que de fe extraordinaria. Pero también tenemos una nube de testigos afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos impactar sus vidas. ¿Cómo? Dice aquí el texto. ¿Cuál fue el primer punto? Despojarnos de todo peso y del pecado. Segundo, correr con paciencia ¿qué? La carrera que tenemos por delante. El problema es que, ¿cuál carrera? Si a mí me conduce la inercia de la vida, pues ¿cuál carrera? No sé si me doy a entender. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué determina la carrera? ¿Tu época? ¿Tu espacio? ¿Tus habilidades? ¿Qué más? ¿Tus dones?
Eso determina ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Y el que puede decir, bueno, mi carrera es, el domingo mi carrera es levantarme, llegar al culto, dormirme, despertarme e irme. Y hay quien es su itinerario. Esa no es carrera. La carrera va determinada por el propósito y el objetivo que Dios tiene a través de tu vida. ¿Me explico? Entonces, queridos, dice aquí que tenemos que correr ¿con qué? Con paciencia esta carrera. Entonces, esto es algo extraordinario. Una de las cosas que yo puedo notar más fervientemente es que hay cristianos que no saben ni para qué están. Y esto es una de las cosas que más nos puede perjudicar. Debemos de entender que Dios nos ha llamado con un objetivo. Dios va a usar tu entorno, Dios va a usar tus características, tu oficio, tu carrera, tu personalidad. Pero el problema de nosotros es que estamos tan preocupados porque no nos gusta nuestra apariencia, no nos gusta nuestra personalidad, no nos gusta la carrera que tenemos por delante, o anhelamos y envidiamos los dones de los demás. No, tú tienes el tuyo propio. Dios te dio una personalidad, Dios te dio unas características personales. Con ellas Dios te va a usar. Dios te dio habilidades. Con esas Dios te va a usar. Y querido, uno de los grandes problemas hoy en día del cristianismo es que no sabe para dónde va. No se ha enterado que alguien le avise que tiene una carrera. Pues ¿cuál carrera, hermano? Dice aquí la carrera que tenemos por delante, tenemos una vida. Y ojo con esto que les voy a mencionar ahora. Querido, ¿cuál es la mejor, recuerdas la mejor etapa de tu vida? A ver, echémosle poco, hagamos ese ejercicio, recordemos. ¿Recuerdas? Para alguien va a ser, ay, cuando estaba soltero, porque no tenía suegra. No, es la mejor etapa de mi vida. O alguien puede decir, cuando estaba soltero, ¿por qué? Me sentía dueño del mundo. ¿Alguien está recordando su mejor etapa? Cuando me casé, nacieron mis hijos, fue extraordinario. No sé, ¿ya recuerdas la mejor etapa? ¿Ya están recordando? Sí, yo recuerdo la mía. Fue entre la adolescencia y la juventud. A mí me gusta mucho el básquetbol y todavía juego, aunque no me lo crean. Sí. Y la mejor etapa de mi vida fue, según yo, cuando entre conocer a Cristo y jugar básquetbol. Fue la mejor etapa porque fue por lo que se combinó. Y recuerdo que íbamos a los torneos y tenemos un equipazo y avasallábamos, y a donde íbamos nos admiraban y nos pedían autógrafos, pero bien bonito. Hicimos una amistad con gente. Estoy hablando gracias hermano, no había problema. Eso mismo dije así, no les quiero dije hace 2 años, hace 3 años estuve pastor en un aniversario. Señor no se ha movido de ahí, ¿verdad? Ok. Recuerdo, hermanos, que fue ¿por qué? Porque la gente donde íbamos a jugar nos daba aceptación. Y todos necesitamos aceptación. Pues yo la encontré ahí a través del deporte. Porque teníamos un equipo buenísimo. Éramos buenos para jugar. Entonces, ahí viene el equipo blanco. Nos recibían malla, cohetes. Entonces a mí me afirmó mucho. Y un día, hermanos, estaba recordando esa época de repente por el Facebook con mis ex compañeros de equipo. ¿Te acuerdas? Sí, y todos coincidimos. Fue la mejor etapa de nuestra vida. Fue la mejor etapa de nuestra vida. La agilidad no se me va. Fue la mejor etapa de mi vida, qué bonito. ¿Verdad que sí? Todos decíamos que sí. Y recordarla era muy lindo siempre. ¿Ya recordamos la mejor etapa? ¿Sí? Pero no tenía panza, algunos no tenía panza, era la mejor etapa de mi vida. Sí, la verdad sí. ¿Sí es? Ok. Un tiempo, recordando todo eso,
Me entró una tristeza y dije, esos días no van a volver. Y me entró una angustia. Esos días no volverán. Acto seguido, aprendí algo. La mejor etapa de nuestra vida puede ser un estado mental. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. De hecho, queridos, lo es. ¿Saben ustedes qué es lo que vende del 2015 al 2024? La nostalgia. ¿Saben por qué los artistas quieren ir más a Estados Unidos que tocar aquí? Porque allá venden ¿qué? Nostalgia. ¿Por qué la selección mexicana juega más allá? ¿Qué vende? Nostalgia. Ya le perdonaron a Lacron, ya aquí, ¿verdad? Pero nostalgia. Queridos, la mejor etapa de mi vida, ¿saben cuál es? Es esta. Estorba mucho si vives con la amargura, con la añoranza de la mejor etapa de tu vida y que ya no la tienes. Estamos desubicados. ¿Vamos a escribir una historia de fe viviendo de la añoranza? Jamás. La mejor etapa de tu vida, querido, es ahora. Y hoy es el día de correr con paciencia, dice. La palabra paciencia viene de una palabra que se puede traducir constancia, ser constantes. Una de las cualidades más grandes de carácter, querido, es ser constantes, ser persistentes. Nadie puede escribir una historia extraordinaria si no es constante. Por eso el desafío de la propia palabra de Dios para nuestras vidas, para escribir una historia de esta naturaleza, es ser constantes, queridos. La constancia y la paciencia va a determinar un testimonio extraordinario de fe. Porque ahora te toca a ti escribir esta historia. Y el Señor nos está diciendo cómo. La manera es corriendo esta carrera, desarrollando tus dones, tus talentos, tus recursos, tus habilidades, tu profesión. Que aparezca siempre Cristo ahí es esencial. Estos son los dos desafíos, queridos. No hay mejor manera de escribir una historia de fe si no es a través de despojarnos del pecado, de vivir en santidad y de correr con constancia esta carrera que tenemos por delante. Amén. Nada más que hay un pero. Esto no se va a lograr. ¿Por qué? ¿Qué creen? Nosotros no podemos. Necesitamos lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el texto? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuáles son los verbos que ayudan en este texto a cumplir el objetivo? Poniendo la mirada ¿dónde? En Cristo. Eso es lo mejor. Queridos, ¿qué necesitamos para llegar al centro de la ciudad? Los que traen carro, ¿qué necesitan? Un carro, ¿verdad? ¿Pero qué necesita el carro? Gasolina. Pero necesita algo más que gasolina. Saber dónde, un chofer. Que el chofer que sepa. Queridos, no hay nada más poderoso en esta vida que estar ubicados. Una persona desubicada nunca va a lograr el objetivo. Y la ubicación más clara es ¿dónde está mi mirada? Porque muchos de los problemas hoy en día de la iglesia, de los creyentes, es que su mirada está en el pastor, en los diáconos, en cómo se visten las hermanas, en si llegaron aquí. ¿Sí me explico, queridos? Muchas de las veces nuestra fe, nuestro estímulo lo determinan otros. Dice aquí el texto que nadie puede determinar mi ubicación. Queridos, la Biblia es un libro que tiene fuertísimas dosis de ubicatex. Y aquí está una extraordinaria. Dice el texto que para poder escribir nuestra historia de fe, además de lo que acabo de decir, la manera es poniendo la mirada en Jesús. Esa es la forma, ese es el camino. Estar bien ubicados, estar centrados. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Y cuando este lo
te va a dar la ubicación, la solidez, la madurez. Son las herramientas más poderosas para lograr el objetivo. Y una última, queridos. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede leer, hermanos, por favor? Porque aún no, dice 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y luego el versículo que sigue dice, considerad. El que sigue, si no. Dice, y habéis ya. No, el 13. Me equivoqué, hermanos, es el 13. El 13, hermano, por favor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias. Tengo la ubicación correcta y necesito la motivación correcta. La motivación es la gasolina que me va a ayudar al objetivo. ¿Y cuál es la motivación que aparece aquí? Dice, considera a quién. ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Las demás personas? Mi parámetro es Cristo. Ahora, ¿qué dice de Cristo aquí? Aquel que sufrió ¿qué? Tal contradicción de pecadores. ¿Alguna vez hice una narrativa aquí de lo que sufrió? Flagelado, escupido, rechazado, un juicio ilegal, le clavan una lanza, le clavan los clavos, le menean la cabeza, lo injurian. Tu parámetro es lo que hizo Cristo. Y se desanimó. ¿Qué necesitaría el diablo para desanimarte? Una frustración. Ya con eso, no salieron las cosas como yo quería, me voy de la iglesia. Una decepción, me voy, porque nuestra iglesia no se hace como la voluntad de Dios. No es que nos hizo como la voluntad de Dios, nos hizo como tu voluntad. ¿Qué se necesitaría para desanimarte? ¿Un mal testimonio? Me voy porque en esa iglesia me dieron mal testimonio. Y en tu trabajo no te dieron mal testimonio. Si eres congruente, el lunes renuncias. Amén. ¿Sí? Allí no recibimos muchos amenes. Si hay, me voy porque en la iglesia hay hipócritas. ¿En tu salón hay hipócritas? Entonces, ¿por qué no te has salido de la escuela? ¿Por qué de la escuela no y de la iglesia sí? Me voy porque allá hay hipócritas. ¿Tienes clientes o pacientes hipócritas? ¿Por qué los ves? ¿Por qué los reconoces? ¿Por qué los pacientes y los clientes no y de la iglesia sí? Considera que tal contradicción de quién? De pecadores contra sí mismos. Considera el sacrificio de Cristo. Considera lo que hizo Él por ti en la cruz, no lo que dejaron de hacer los hermanos. Esa no es la gasolina, esa no es la motivación. Puestos los ojos en Jesús, despojándonos de qué? Todo peso del pecado, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús y motivados por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que otros dejen o hagan. Amén. Termino con esto. Queridos, la palabra motivación es una palabra que viene de una partícula en su idioma original, algo que sale de adentro. Generalmente nosotros pensamos que la motivación está siempre y cuando me. La motivación, hermanos, no depende de alguien que me dé una palabra. La palabra motivación es la determinación de adentro por hacer lo correcto. Eso es la motivación. Entonces, cuando nosotros estamos motivados, volteamos a la Biblia, vemos la directriz y caminamos. Amén, hermanos. Estamos listos para escribir nuestra propia historia de fe, con una fe, queridos, inquebrantable. Amén. Que Dios les bendiga.